Muy buenas gente, nuevo vídeo y hoy venimos a conocer, a reaccionar a la historia de uno de los personajes más tochos de todo Inazuma Eleven, una de las dulces damas que más me han enamorado de esta increíble serie. Estoy hablando de la mismísima doncella de Flora, la antagonista de la película El fútbol contra las maquinitas. La verdad que me vi esta película muchas veces y os la recomiendo totalmente porque es increíble. Eso que la mitad de la película va de los Transformers, estos, los LBX, que yo no sé lo que son, nunca los conocí, únicamente en la película, y es verdad que le quitan un poco de protagonismo a lo que a mí me interesa, que es obviamente el fútbol, el Raimon, el Inazuma, todo eso, pero tenemos cosas increíbles como el partido entre el legendario Inazuma Eleven y el nuevo Inazuma Eleven. Eso de verdad, esos minutos es cine absoluto, así que os recomiendo que vayáis a ver esa película y también os recomiendo que sigáis el canal del vídeo al que vamos a reaccionar, porque me empecé a ver un poquito del vídeo este de Gise y tiene bastante buena pinta, por eso lo quería reaccionar en el canal. Gente, sin más dilación, vamos a descubrir la historia de Flora. Después de perder contra Tezcat, la segunda de las encuestas conformada por los protagonistas de las distintas películas, después de que tanto Bailón como Lancer ganasen la primera y la de contra la dupla del Ángel Oscuro respectivamente, Flora por fin consigue su ansiado vídeo, quizás por enfrentarla a 3 personajes de Ares y Orión, aunque curiosamente no antes que el propio Aster, por mucho que le duplicó en votos, en el que podríamos... Bueno, claro, si veo que este vídeo os mola mucho, vemos el vídeo de este tío relacionado con la película de Griffon, la de Tezcat, Bailón. Único enfrentamiento directo. Centrándonos ahora en la historia de Flora, al igual que le ocurre a Aster y al tercer antagonista de la película, del que supongo que no necesito hacer su vídeo correspondiente antes de que haga el de la misma, Flora tiene el pequeño inconveniente de aparecer únicamente durante su propia película. Es decir, partiendo de la hipótesis de que, al igual que ocurre en el caso de Aster o Inazuma Eleven, Flora no aparece en nada más de lo relacionado con Dan Senki, siendo lo más probable ya que ni siquiera existe cierta continuidad con las super técnicas mostradas en la película, nuestra protagonista de hoy se encuentra completamente aislada del resto de la franquicia. Es que, hermano, mira lo que es ese equipo, perdona, pero mira lo que es ese equipo, hermano. El Mark mayor, Axel mayor, Jude mayor, Harry con las gafitas, Xavi, es un equipazo, hermano. Con las super técnicas mostradas en la película, qué locura. Nuestra protagonista de hoy se encuentra completamente aislada del resto de la franquicia, sintiéndose así, en mi humilde opinión, especialmente ausente en la OVA del Best Eleven contra el Battle Eleven. Aun con todo eso, y teniendo en cuenta que en el caso de Go no he seguido un orden tan exhaustivo como en el de la saga original, Flora es la tercera de los candidatos para el top 10 personajes mejor escritos de la saga Go en obtener su vídeo, siendo indiscutiblemente lo mejor de su película, dejando a un lado que, al tratarse de un crossover con una franquicia de la que, a día de hoy, aún no he visto nada más y me sigue interesando entre poco y nada. Hay que decir que el diseño de esta tía es completamente brutal. Y aparte las dos versiones, o sea, es que es una locura el diseño de esta tía. Cómo está montada la historia también, toda la trama, que es bastante triste. Muy guapo, de verdad. Prácticamente el 50% de la cinta podría considerarse relleno. Comentado todo eso a modo de introducción, la historia de Flora empezaría inmediatamente después de la contextualización por parte de Arion y la pequeña presentación de los protagonistas de ambas franquicias, con un flashback de algo que se repite, un ciclo que finalmente descubriríamos que conforma pasado y futuro. Y es que, en un mundo sin color, veríamos a Flora de... Pero mira qué equipazos, hermano, es que mira qué partido. Quítame a Flora, yo con lo que me gusta a mí Flora, quítame a Flora, hermano, déjame este partido. Al final vemos cómo se arregla todo y el partido sigue, pero no nos lo enseñan. Mira qué equipos, hermano. El legendario Inazuma Eleven con super técnicas que no habíamos visto nunca. Y mira este equipo, todos los buenos del Go, juntos en el mismo equipo. Bailon, Yor, Sol, Goldie y bueno, obviamente los cracks, Víctor, Ricardo, Arion, todos. De caminar sola por el desierto, agarrando los restos de una flor, con una expresión sin alma, que me hace pensar que puede ser justo después del incidente en el laboratorio, y tendríamos el mini amistoso entre el nuevo Inazuma Japón y el Inazuma Japón legendario, que, con su única jugada por parte de Mark, conforma uno de los 3 mejores momentos de toda la película, junto a la presentación de Aster o el final de la misma. Después de que se reanudara el encuentro, veríamos por primera vez a Aster y al otro observando el partido, desde el centro de operaciones de su nave en forma de capullo,
y sería Arion el primero en darse cuenta de la presencia de nuestra prota de hoy, concentrada en su rezo junto a la entrada de los vestuarios, quizás deseándole suerte a Aster justo antes de que hiciera su gran presentación. Después de eso tendríamos la intervención por parte de los robots. Es que aquí mataron a Mark, bro. El misil que le manda el Aster el psicópata le manda un misil a Mark. Arion y compañía se salvarían gracias a la ayuda de los de LBX y después de repeler a Sun a base de super técnicas como el tornado de fuego dirección doble, la ruptura relámpago o el triángulo letal final, llegaría finalmente el turno de Flora, quien desde la cima del estadio Camino Imperial demostraría todo su poder, concentrando su energía en una aura morada capaz de destruir todo a su paso, mientras mantenía una expresión que bailaba entre el odio y la indiferencia, fruto de la desesperación. Entonces, en un punto intermedio de su Miximax rosa negra, cambiándole únicamente los ojos y obteniendo ese aura de energía, Flora decidiría acabar con ellos, pues el miedo le roba a la gente su poder. También te digo, ¿tú crees de verdad, Mark, estás viendo que viene una cosa morada que está arrasando con toda la existencia, está arrasando con todo, está destruyendo todo? ¿Crees que con tu espíritu y el de tus amigos vais a poder con eso? De verdad, yo sé que balones paras todos los balones, pero hermano, es un poco, yo que sé, tío. Entendiendo, creo yo, que era el miedo al poder ajeno, a la propia debilidad de uno mismo, lo que les había arrebatado la humanidad a esos científicos y había hecho que ella finalmente lo perdiese todo, viendo así sus habilidades como una auténtica maldición. Entonces Mark y el resto del Inazuma Japón legendario se sacrificaría para que Arion y los demás pudieran escapar, gracias a la ayuda en el último momento por parte de Faye, y ahora con los adultos fuera de la ecuación, de una manera bastante orgánica, nuestra protagonista de hoy observaría con desidia cómo aún tenía trabajo que hacer, por mucho que terminase borrando gran parte de los alrededores del estadio. A partir de aquí, siento que Flora pasaría más o menos a un segundo plano hasta el gran final, por mucho que tuviésemos su actuación en el campamento o la revelación de su trágico pasado entre medias. En la siguiente reunión con sus dos subordinados, recalcaría cómo seguía pensando en eliminarlos por el futuro de la humanidad y tendríamos... Habría que explicar un poquito lo que es la historia de Flora, los padres, cómo comentan que no pueden con el poder de esa niña que a veces sin querer sufría daño en casa, o sus padres sin querer porque tenía un poder que ha desorbitado para una niña pequeña, y ahí les trataban como mierda, como experimentos, como mierda, como rata. Está muy bien la historia, la veréis en la película si la veis, y si ya la visteis, volver a verla porque de verdad la vi varias veces, es brutal, cada vez que la veo es mejor. Lo ocurrido en el laboratorio. En él veríamos a Flora encarcelada, totalmente indefensa, debido a que podía mover cosas gracias a un poder misterioso, como los chicos de la segunda fase, con el que terminaría hiriendo a su propio padre sin querer. Por esto mismo, la llevarían allí para que ellos le ayudasen a controlar sus habilidades, para que no se hiciera daño a sí misma, aunque para Flora sería como si sus propios progenitores hubiesen abandonado, por el miedo a un poder superior y por tanto incontrolable. Por otro lado, Arion y los demás harían piña con los de Dan Balsenki. Estos últimos les explicarían cómo Flora y su grupo estaban encajando las piezas de diferentes partes del espacio-tiempo y, finalmente, sería precisamente ella la encargada de interrumpir dicha acampada en el bosque, puesto que, después de un supuesto grito de auxilio, serían los tres protagonistas de ambas franquicias los que irían a rescatarla, ahuyentando ambos LBX con su mera presencia. Por su parte, Flora actuaría muy asustada para resultar más convincente. Supongo que sin eso se hubieran preguntado de dónde diablos había salido y por tanto habrían sospechado de ella, aunque sinceramente diría que esta es su personalidad real una vez deja el odio de lado. Pero bueno, con esa actuación digna de un Oscar, conseguiría que Arion le tendiese la mano y se la llevarían al campamento sin cuestionarse absolutamente nada. Allí, nuestra prota de hoy observaría con cierta estupefacción la amabilidad que se respiraba en el ambiente, por mucho que se acababan de conocer, y seguiría con su papel, mostrándose muy agradecida por haber sido salvada, realizando con Arion la presentación correspondiente, alarmándose al ver cómo recordaba haberla visto antes, aunque con su inocencia fuera incapaz de atar cabos, y aceptando la comida que le ofrecía JP o Sky. Aquí Flora pasaría un poco de verse indefensa, allá directamente sumisa, y la verdad, yo ya no sé hasta dónde forma parte de su actuación para infiltrarse, o si de verdad se está empezando a relajar con ellos.
Es decir, no sé dónde entra la confirmación extra que le pide Arion. Quizás está poniendo a prueba su paciencia. Yo creo que aquí ya ella estaba como sintiéndose bien, como sintiéndose niña pequeña, como disfrutando con los amigos. Aparte, Arion es un tío que está todo el rato con un turbo en el culo, pero se acuerda que tiene que seguir un plan y todo el odio que tiene dentro, que al final vemos cómo le va saliendo y cómo le sale y cómo quiere. Bueno, si venga a probarlo, podemos verla momentáneamente sin su máscara. No creo que podamos saber hasta qué punto es genuina o no su reacción. Puede que sea el entusiasmo de Arion lo que empieza a tambalear sus ideales. Después de todo, lo único que Flora había vivido hasta ahora era el rechazo, y por ello creo que podemos ver claramente las dudas en su rostro. ¿De verdad hay gente así de buena? ¿Acaso se ha equivocado en algo? Precisamente serían Bailón y Víctor los primeros que se preguntarían de dónde había salido Flora, demostrando así ser los más analíticos del equipo, aunque serían las inocentes palabras de Arion y JP las que volverían a meterla en su personaje, al preguntarle cómo era el lugar de donde venía, haciendo que finalmente Flora se cerrase en banda y se resguardase en una supuesta pérdida de memoria. Sorprendentemente para Flora, esto haría que no insistieran más y rápidamente cambiarían de tema, probando a jugar a fútbol. Con el balón en los pies, Flora demostraría tener cierto nivel de técnica, haciendo unos toques, mostrándose realmente alegre, rompiendo así ligeramente su coraza, hasta que Arion sacaría su infame frase personificando al fútbol: seguro que el fútbol también está feliz, haciendo que Flora perdiese la concentración y el balón terminase en la cara de Aitor. Supongo yo que las palabras de Arion le pillaron por sorpresa, porque la felicidad no era algo que entraba en sus planes hasta conseguir su objetivo, o quizás sentía envidia de que hasta el fútbol pudiera ser feliz antes que ella. Entonces Hiro se encargaría de enseñarle cómo funcionaba un LBX, riéndose de su error, aunque rechazaría la oferta de probarlo ella misma. Finalmente, quizás fueron las palabras tesoro o amigos las que le recordarían para qué estaba allí, porque, llegados a este punto, creo que podemos afirmar que Flora estaba perdiendo parte de su motivación, y por tanto, esa misma noche, saldría de la tienda de campaña para intentar eliminarlos. No obstante... Claro, yo creo que ya se estaba sintiendo bien, lo que comenta chicos, se estaba sintiendo bien, se estaba sintiendo más cómoda, estaba sintiendo ya bien, y claro, si eres una persona mala, eres villana, no puedes sentirte bien, es ilegal. Al ser incapaz de romper el escudo que ejercía tener un corazón fuerte, Flora primero tendría que encargarse de sumirlos en una profunda desesperación. A la mañana siguiente, iría con 4 de los personajes del LBX y, después de detenerse a observar las flores, teniendo en cuenta que no existían en su mundo, veríamos un flashback de su cumpleaños en el que su padre le regalaría una, siendo lo único colorido de su mundo, completamente gris. Se enfrentaría a un robot gigante, un Killer Droid, que destruiría los LBX de ambos secundarios y, finalmente, Flora se encargaría de eliminarlos en un descuido. Esa misma noche, Flora aprovecharía para meter los CCM en la tienda de Japón, dispuesta a acabar con todos ellos de una vez, haciendo que finalmente estallase en conflicto entre los personajes de ambas franquicias. Estas dudas harían que viésemos el leopardo de la ventisca, el ciclón blanco o la tormenta solar. Esta parte es brutal. Esta parte cuando empiezan a dudar unos de otros y de repente empieza Ñor a sacar super técnica, empieza Bailon a sacar super técnica. Los robots, mientras Flora estaba escondida, sonriente al ver cómo finalmente funcionaba su plan, y aprovecharía para eliminar al pobre Ñor. No obstante, antes de que pudiesen seguir condenándose los unos a los otros, JP por fin decidiría hablar, culpando a Flora de sembrar la discordia, ya que fue el único que la vio la noche anterior, precisamente en el lugar de los hechos. Esto haría que casi todos los personajes se le echasen encima, siendo únicamente defendida por Arion y Hiro, aunque rápidamente confesaría sin más, quizás para intentar así desesperar a los más ilusos. Entonces aparecerían sus 2 secuaces y, sonriente, Flora les convocaría para el gran final y les revelaría cuál era su objetivo. Borraremos las cosas innecesarias de este mundo a toda costa. Además, nuestra prota de hoy admitiría, en una mezcla de sarcasmo y genuina admiración a Víctor, el no poder eliminarlos todavía. Una vez seas derrotado en la batalla y te sumes en la desesperación, no podrás resistirte a mi poder, y aceptaría aplastarlos en su terreno, Aster en el fútbol y el otro con los LBX, con una última consigna: pronto os daréis cuenta de vuestros errores, la estupidez de luchar. Antes de la final veríamos un nuevo flashback de Flora, en el que sería sometida a distintas pruebas extremadamente dolorosas
siendo electrocutada para analizar cómo sus habilidades en cuanto a telequinesis, precognición o percepción del peligro estaban a un nivel nunca antes visto. Que eran unos psicópatas, yo no sé qué futuro es este en el que no hay color, pero es verdad, qué puñeteros enfermos de la cabeza con los niños. ¿Cómo se puede una persona llegar a ser? Bueno, en la vida real también pasa en nuestros niveles, no creo que haya una niña que tenga poderes de telequinesis y mueva cosas con la cabeza. Gente de verdad que no tiene sentimientos, que suda la polla. Ve una persona sufrir delante suya con algo que están haciendo ellos y les suda la polla. Y Aster y el otro únicamente podrían observar con impotencia. Entonces Flora decidiría escapar y, escondida en las instalaciones, tendría que escuchar cómo, aun siendo una herramienta muy valiosa, capaz de decantar la guerra en la que se encontraban, por eso mismo sería eliminada sin dudar en caso de caer en manos enemigas. Finalmente, este sueño sería interrumpido por Aster y, con la llegada de Arion y los demás, Flora se mostraría totalmente decidida a completar su plan. Entonces veríamos el despliegue de su nave en forma de flor, prometería devolver a los que había borrado en caso de que ganaran y resumiría su pensamiento en una de las escenas más polémicas de la cinta. El concepto de lucha crea odio. Si no borramos las luchas, desaparecerán las cosas importantes. Yo entiendo perfectamente a lo que Flora se refiere, teniendo en cuenta que ella lo ha perdido todo, porque la veían como un arma perfecta para la guerra en la que estaban, pero también es verdad que sus métodos no son los más acertados. Dice este chico, yo lo pienso exactamente igual. Se entiende, y tú cuando ves la historia de Flora entiendes el odio que tengas, entiendes que quiera reventar con todo. Muy heavy lo que hicieron con ella y con toda la gente que estaba allí, que seguramente no solo fuera ella, ya no veía nada bonito en su mundo, no había felicidad. Pero es que los métodos son muy heavy. Los métodos son de enfermo mental, que es verdad que lo estaría por todo lo que vivió, pero es que de verdad, poder sobrenatural al borde de poder eliminar la existencia, traumas psicológicos, y es que se junta esto y explota y sale esta locura de chavala. Todas las luchas, Flora dividiría a los de ambas franquicias, pidiéndoles que le mostrasen a la gente la fealdad de luchar, y en cuanto al partido contra los Desesperdidos, conformado por Aster y sus duplicados, o la batalla del EBX, Flora únicamente sería una espectadora de lujo, por lo que me reservo el análisis exhaustivo de ambos para sus vídeos correspondientes. Desde su nave, Flora podría ver cómo el nuevo Inazuma Japón se adelantaría en una contra por medio de la tormenta eléctrica de Sol Daystar, o los de LBX parecerían tener una ventaja inicial. Aún así, todo esto sería para potenciar aún más la desesperación, para enseñarles lo sucio y feo que pueden ser las peleas, creando una crispación general entre los jugadores del mismo bando. La lucha engendra odio. Entonces Aster se encargaría de remontar por sí solo, mientras el otro pondría contra las cuerdas a los de LBX, y Flora se mostraría exultante. Esta super técnica, no sé cómo se llamaba, Estrella Oscura. Estrella Oscura, no, Estrella Oscura creo que era la de Lucien Dark. No me acuerdo, hermano, pero esta super técnica es brutal. O Flor Oscura, no me acuerdo cómo se llamaba, es brutal. Creyendo que ya había ganado. No obstante, gracias a las palabras de Arion y Hiro, lograrían que volviesen a su juego habitual basado en el trabajo en equipo y conseguirían remontar con el tornado de fuego dirección triple y el viento celestial. Al ver esto, Flora perdería la paciencia. ¿Por qué no lo entendéis? Es por vuestro propio bien, es por el futuro. Y, con sus poderes, le mostraría a los tres protagonistas uno de los últimos flashbacks, para grabarles en sus corazones la tragedia que ocurrirá en el futuro, en el que veríamos cómo Aster y el otro también sufrieron los dolorosos experimentos y la explosión que, supuestamente, les permitió escapar. El origen de la misma podría ser por parte del otro bando de la guerra, pero también podría ser por culpa de Flora en un momento de máximo estrés, y creo que esa es una posibilidad real. Entonces Flora, calmada una vez vio que ambos estaban bien, esto se desarrolla más al final, saldría al exterior con sus hermanos para ver cómo todo había sido destruido por unas bombas antimateria, decidiendo así, entre lágrimas, cambiar el mundo para que no volviese a ocurrir en ningún otro universo. Entonces ambos insistirían una vez más en su visión pesimista de los conflictos, según ellos impulsados únicamente por el odio, y al verse superados por el poder y la amabilidad de Arion y los demás, finalmente darían su brazo a torcer. Para el acto final, Flora enloquecería por la traición de sus hermanos, aunque no dejaban de ser una parte de ella, o al menos la visión que ella tenía de ellos, porque habéis dejado de pelear. Esto aún no ha terminado, y los mandaría a volar con su Miximax ya completo.
después de eliminar los duplicados de Aster. La verdad que el diseño de Aster, el diseño de este chaval es una locura, hermano. El diseño de este pavo. Al grito de imperdonable. El otro es un NPC, Flora pero el diseño de Aster, a los jugadores del nuevo Inazuma Japón. Mira ahí la emo. Guerrero, bruja de la discordia, Eris. El espíritu de lucha es la oscuridad que se puede crear en los corazones de las personas. Qué crearía brutal. un LBX, Helio Rosa, para repeler a los otros, que sabrá alguien que nunca ha conocido el dolor de perder algo. Finalmente Flora, al verse superada con los LBX, concentraría todo su odio y poder en su única super técnica, el tiro supermasivo, que sería detenido por la Bimano Celestial gracias a la ayuda... Este tiro es posiblemente el tiro más chetado de todo Inazuma Eleven. O sea, si lo analizamos en cuanto a poder y en cuanto al personaje y todo, yo creo que es posiblemente el tiro más chetado de todo Inazuma Eleven. Esta tía, de verdad. Dios. Los jugadores del Inazuma Japón, los de LBX e incluso sus dos hermanos, mientras era incapaz de entender por qué sus hermanos se habían cambiado de lado. Al final, Flora entendería el valor que se necesita para proteger lo que realmente te importa, sin dejarte llevar por el odio, y, con ella derrotada en el suelo, arrepentida por todo lo que había hecho, se disculparía por no haber visto hasta ahora la importancia de los lazos y el valor, y protagonizaría uno de los mejores giros de guión de toda la franquicia, al descubrir que, en realidad, sus dos hermanos murieron ese día. Este es sin duda el mejor momento del personaje, al darse cuenta de que eran ilusiones que ella misma había creado para no estar completamente sola, y finalmente se despediría de ellos, aceptando, entre lágrimas, que había llegado la hora de decir adiós. Qué brutal momento, de verdad. El desenlace de esta increíble historia me parece una obra maestra, sinceramente. Me parece una auténtica obra maestra. Estos dos que en verdad están en su mente, cambian de bando y como ellos están muertos, o sea, no pueden cambiar de bando. ¿Quién cambia de bando entonces? Es Flora, la mente de Flora, una parte, viendo las cosas buenas, sabiendo lo que estaba realmente bien, se cambiaba de bando, manifestándole en estos dos chicos que en verdad murieron aquel día. Es increíble cómo luchan esas dos partes necesario que los demás y gana al final lo bueno. De ella, Flora se disculparía una vez más por todo lo ocurrido y, finalmente, devolvería todo a la normalidad con sus poderes. Con una lluvia de pétalos a modo de despedida, tendríamos los créditos, viendo nuevamente el amistoso del principio, del que deberíamos haber visto alguna jugada nueva, una serie de pétalos como prueba de que la aventura que habían vivido era real y, al igual que al principio, veríamos a Flora caminar por el desierto. Desgraciadamente, aunque no se debería haber solucionado todo con tanta facilidad, Aster y el otro aparecerían para darle la bienvenida y, ante la más pura incredulidad y felicidad, todo a su alrededor comenzaría a cambiar, recuperando su ropa de la película y apareciendo nuevamente el color, la vegetación, la ciudad e incluso las familias de los tres antagonistas, dando pie, en mi humilde opinión, a muchas interpretaciones. La primera de ellas es que decidiese volver al momento exacto del incidente y, en esta teoría, siendo causado por ella misma en un momento en el que perdiese el control, se escapase antes de eso y por tanto lo del color no sería más que una sensación manifiesta de su desesperación. Otra opción es que simplemente regresase y lo arreglase todo con sus poderes, siendo una posibilidad que me gusta, al entender que si hubiera dejado de lado ese odio, podría haberlo hecho desde un principio, pero en ese caso creo que no tendría sentido que se sorprendiese, es decir, podría hacerlo, pero de una forma más activa. Luego ya, una de mis últimas opciones es que se lo imaginase todo y por tanto volviese a estar completamente sola en mitad de ese desierto y, a día de hoy, la verdad es que no sé cuál es la correcta. Sinceramente, no me gusta la tercera. O sea, puede ser que sea la más realista y la más tal, pero no estamos en la vida real. Al final esto es una película, esto es cine, es absoluto cine. A mí dame la segunda opción, en la que vuelve y sin saber muy bien cómo, todo vuelve a la normalidad. El mundo en el que no había color vuelve a tener color, vuelve a tener flores, vuelve a tener vegetación y vuelve con su familia, vuelve con sus hermanos. Eso sería de verdad increíble. Y aprendiendo, ya dándose cuenta de que podía haber pasado todo eso si no tuviera el odio en su interior. O sea, esa parte es muy bonita, ese desenlace de historia me hubiera gustado mucho. Yo siempre fui de desenlaces de historias bonitos, entonces me hubiera gustado, la verdad. Y Gears son los padres de Flora, detalle que, aun siendo cierto, tampoco es como que aporte mucho. Al igual que para Aster,
Su película sería el primer y único proyecto en el que aparece, de cualquiera de ambas franquicias, y por tanto no volveremos a verla en Galaxy o, por supuesto, en Ares y Orión. Evidentemente no le ha hecho en falta en ninguna de esas temporadas, ya que, teniendo en cuenta su historia, sería ridículo volver a verla sin viajes en el tiempo de por medio, y su trama ya está completamente cerrada, pero sí que la echo de menos en la OVA del Best Eleven contra el Battle Eleven. Sí, ya sé que hay muchos jugadores que faltan en ambos equipos, y yo mismo me he quejado de que incluyera a los 4 protagonistas de las otras 2 primeras películas, pero aún así creo que podría haber sustituido a Beta, a Ozrock, a Simeón o incluso a Falco sin ningún problema. Por último, me gusta mucho su desarrollo a lo largo de la cinta, ya que, aunque quizás hubiese sido interesante que fuesen más evidentes sus dudas a mitad de la misma, o que interviniese un poco más en la gran final, tampoco es que lo considere un fallo garrafal, y por tanto, mi único problema con el personaje, que lo hace oscilar entre los 10 o los 20 mejores de Go, es que sigo sin tener claro cómo acabó. Y creo que eso sería todo. La verdad que este partido, esto que está mostrando en los últimos 2 minutos, creo, es un auténtico partidazo. Yo lo vi en un fandub que hay en castellano, que tenéis por ahí, traducido por gente de la comunidad española de Inazuma Eleven, y de verdad es increíble, es brutal el trabajo que hicieron. Y el partido como tal está bastante guapo, no tiene nada, o sea, juegan un partido los malos contra los buenos, y es super técnicas por un lado, super técnicas para el otro, y a tomar por culo. Y en cuanto a lo que decía él, yo personalmente cambio a Flora por Falco. A mí Falco, ya dije 20.000 veces que a mí no me gusta, tío. A mí Falco no me gusta. O sea, Galaxy es muy descafeinado, pero a mí Falco no me gusta y Flora me encanta. Así que yo ojalá hubiera estado Flora aquí. Pero entiendo que su final era en esa película. Pues hasta aquí la historia de mi queridísima Flora, un personaje que, como ya dije 20 veces en este vídeo, me encanta. Dejar en comentarios vosotros qué os ha parecido este vídeo. A mí sinceramente me ha parecido un vídeo totalmente increíble en todos los aspectos. Ir al canal del creador, que lo voy a dejar en la descripción para que lo vayáis a ver y vayáis a darle apoyo a más de sus vídeos. Y si yo veo que este vídeo tiene muchos likes, será que os ha gustado, así que reaccionaremos a más vídeos de este canal. Dejad también en comentarios qué os gustaría que reaccionáramos o que hiciéramos. Gracias por quedaros hasta el final, gente. Un besazo y nos vemos.